Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Benda. Este que tengo en mis manos es una edición del libro De Buen Amor, del arcipreste de Hita, que data del tiempo en el que estudiaba la EGB, los años 60 y 70, ya por el final, sobre todo de lo que llamamos el tardofranquismo. Porque sí, los de la EGB empezamos nuestra vida escolar en la recta final de una dictadura franquista. No éramos muy conscientes, políticamente hablando, de nuestro tiempo. Obviamente, éramos muy jovencitos, pero sí recuerdo que cuando muere Franco ese día no fuimos al colegio. Yo entonces tenía 11 años. Y en esa pubertad y anuncio de la crispante pero emocionante adolescencia, la obra del arcipreste de Hita me llamó tanto la atención por su título, Libro de Buen Amor, que creo que la identifiqué con una obra mayor de aprendizaje de ya saben a qué me refiero, ¿no? No digo que comparable al Kama Sutra, que leí más tarde, por cierto, pero tampoco alejado del amor carnal que todos entendemos. No en vano, en fin, fue publicada en su día, y ya en Democracia, es curioso, en una colección denominada Coloquio de Erótica Hispana. El caso es que no recuerdo de aquella lectura en diagonal, que presupongo que hice, nada que pudiera enervarme más de lo suyo por la edad. Seguramente no entendí nada, pero es verdad que en la infinidad de mis mudanzas, este libro siempre me acompañó y siempre lo he recordado. Paseando por La Coruña hace pocos días me encontré con una feria del libro antiguo y de segunda mano, y en una estantería, expuesto, destacado, vi Mi lucha de Adolf Hitler, el librillo ese en el que uno de los asesinos más populares del siglo XX venía a decir por qué el mundo que proponía era el mejor para todos. En Alemania este libro fue prohibido hasta que en 2017 concluyeron los derechos de autor y volvió a editarse, convirtiéndose poco menos que en un bestseller en pocos días. La BBC lo contaba así en un reporte el 3 de enero de ese año: cerca de 85.000 ejemplares en alemán del manifiesto antisemita nazi fueron vendidos, muchos para ser un texto académico. Y sobre esto he reflexionado estos días, que tiene que ver con los contenidos en los que educamos a nuestros escolares. En verano saltaron varias noticias de ayuntamientos que aplazaban o suspendían representaciones teatrales que hacían pensar en que la censura volvía o que quizá nunca se marchó del todo. Cela tuvo que publicar en Argentina La Colmena, un libro que yo analicé siendo niño en la escuela, y solo pudo ver publicada en España su obra 10 años después. Y eso que Cela vivió cómodamente en la dictadura, la franquista, en la que él mismo, lo que son las cosas, ejercía y le pagaban como censor. En este caso el tema censurado no era el político precisamente, sino el sexual, pues algunos pasajes de La Colmena podrían ser considerados no adecuados para la moral de la época. En el siglo XXI, lo conocíamos este pasado mes de agosto, Shakespeare, nada menos, ha sido censurado en escuelas de Florida, en Estados Unidos, por el contenido sexual de Hamlet o Romeo y Julieta. En este mismo estado, y pensábamos, al menos pensaba yo que era el estado más conservador de ese país, se despidió una profesora por enseñar a sus alumnos la obra artística El David de Miguel Ángel. El mismo Miguel Ángel al que interpretó fastuosamente lo que son las cosas Charlton Heston, un reconocido ciudadano estadounidense conservador. Bueno, en ese país en el que seguimos mirándonos en nuestro acomodado viejo mundo europeo, ha surgido ahora lo que se llama el movimiento woke, del que hasta la neutral y a veces aburrida Wikipedia subraya esto: su tendencia a la censura de opiniones discrepantes mediante la llamada cultura de la cancelación. A ver si tendrán razón aquellos que dicen que la auténtica censura es de izquierdas y no de derechas, como siempre se creyó, como creyó este hijo de la transición, que soy yo. Hablamos estos días de si censurar o no la entrevista que le ha hecho el periodista Jordi Évole al sanguinario terrorista Josu Ternera, con cuentas todavía pendientes en la justicia, algunas de ellas dolorosas hasta el vómito. Fíjese que yo soy periodista y debiera empatizar con mi colega, pero puedo anticiparles que yo vetaría esa entrevista. Sencillamente ni me la habría planteado, ni por el morbo. Yo también cometí errores
en mi vida periodística, ustedes la suya en la suya, pero me contento con que entonces era muy joven, pero Évole ya no es un chaval ni tampoco soy nadie para afearle la cosa, en fin, que le cunda y a quienes la vean. Tampoco deberíamos escandalizarnos, pues también hemos visto a una vicepresidenta del gobierno saludar con efusión, con cariño a un prófugo de la justicia y no aprovechar la ocasión para arrestarlo, no digo yo como hacía el servicio de espionaje israelí con los nazis huidos a la Argentina, pero en fin, con algo más de decoro en su comportamiento al menos, ¿verdad? No sé, o quizá yo cada vez sé menos, aunque parezca que no todas estas cosas les llegan a nuestros chavales. Chavales que están con las antenas puestas, ven los medios, en fin, algunos, ¿no? Aunque sea de pasada, las redes sociales, por ahí les entra mucha información, oyen nuestras conversaciones en casa, escuchan a los profesores en clase. Son tiempos en los que por un beso yo daría lo que fuera, como cantaba Pau Donés. Ya saben de qué hablo, no voy a meterme en este jardín. Mientras que en este mismo tiempo, en paralelo, asistimos impertérritos a escenas como la de Bruselas, que no solo habría que censurar, sino simplemente impedir que se produjeran, o la de el Josu Ternera. Con las décadas pasamos de apenas tragar y tener que leer y aprender a escondidas a un tiempo, el de ahora, en el que no tenemos más que tragaderas, donde lo aceptamos todo como normal, o lo que es peor, como magistralmente le espetó Cargable a una pizpireta Vivian Leigh. La verdad, querida, me importa un bledo. Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Benda.